Hola, buenos días. Aquí estamos Tania Sanabria y yo, María Millán, para hablar un poco de la gran Mariana Jan Polsky con motivo de la exposición que estamos mostrando en la ciudad de Palencia. La exposición se titula Siluetas de luz y es una pequeña muestra del rico legado que nos dejó Mariana Jan Polsky, que ahora el 3 de mayo del 22 hará 20 años que falleció. Con nosotros, como decía, está Tania Sanabria, que es historiadora del arte, especialista en fotografía, es también comisaria de exposiciones de fotografía, mayormente creo que se concentra en la fotografía mexicana. Y cuando una hace comisariados de fotografía, también le pica poder vivir con la fotografía y sé que colecciona también fotografía. ¿Qué tal, Tania? Hola María, muchas gracias por esta invitación. Pues estoy contenta de hablar contigo sobre, como lo has mencionado, esta gran fotógrafa Mariana John Polsky, mexicana de adopción. Y adelante, ojalá todo salga bien en esta Sí, muestra. seguro que sí. Bueno, a mí me gustaría empezar contando que, bueno, uno se pregunta, ¿por qué te metes en un proyecto u otro? Eh, para mí, el poder presentar el trabajo de Mariana Jan Polsky es un poco consecuente con lo que he venido haciendo después de mi regreso a España. Llevo aquí ya unos años después de haber vivido mucho tiempo en el extranjero. También tuve un país de adopción como lo tuvo Mariana. Y, y la verdad es que, bueno, me gusta presentar el trabajo de artistas que me sirven de inspiración, no solo ya por su trabajo, sino también por cómo fueron como personas, la vida que llevaron. Y Mariana Jan Polsky es, en cierto modo, heredera de esa tradición fotográfica mexicana y de la gran Tina Modotti, a quien ya presenté en España hace como unos años. Eh, bueno, yo conocía su trabajo, pero no conocía muy bien su historia, su trayectoria personal, su trayectoria de vida y, por supuesto, una de las cosas maravillosas que conlleva hacer este trabajo es descubrir estos personajes. Mariana nace en Chicago, se educa dentro de un entorno pues, liberal, su padre era escultor, creo, y también creo que tuvo un tío abuelo que fue el padre de la antropología en Estados Unidos. Es una familia de inmigrantes que huye de Europa por el tema del nazismo y nada más graduarse de la universidad, siendo ya joven, allá por el 1944, se graduó, como decía, en la Universidad de Chicago y se va a México porque había oído hablar de un sitio que se llamaba La Taller de la Gráfica Popular. Llega a México y ¿qué se encuentra en México, Tania? Bueno, pues en México hay una anécdota que cuenta su amiga Elena Poniatowska. Ella es una artista, es una mujer comprometida cuando decide viajar a México. El taller de gráfica popular es un colectivo de artistas que fue heredero del muralismo mexicano. El taller lo funda Pablo Higgins y Leopoldo Méndez, que son los dos grandes grabadores mexicanos después del periodo revolucionario. Y el taller está a cargo de emplear la gráfica para apoyar causas sociales, como un poco como el moralismo. Entonces van a apoyar la Unión Obrera, la Unión Campesina. Va a ser un taller que va a luchar contra el fascismo y el nazismo desde México.
mucho se sabrá ya en México, en los años 40 se recibió a un gran número de refugiados españoles que crearon una actividad cultural realmente muy importante en todo el país. Y Mariana, al oír del taller de gráfica popular, ella siempre será una mujer hacia la izquierda, se dirá comunista, encuentra, se siente bien, y como Elena Poniatowska lo dice, que la primera semana que Mariana estaba en México, abre la ventana y ve esta explosión de una bugambilia, y dice, este es mi país y aquí me quedo. Ella se va a naturalizar mexicana justo 2 años después de su llegada, y eso le va a costar que no pueda regresar a Estados Unidos durante varias décadas. Y Mariana dice, va bien. Sí, de hecho, se naturalizó, pero cogió la nacionalidad, ¿fue en el 54 o en el 58? Porque no es que sea importante, pero bueno, hay fechas que bailan por ahí, pero bueno, el caso es que sí, ya siendo joven y desde que llegó sintió que ese era su país y allí se quedó, allí transcurrió su vida. Lo que yo he leído es que la adquiere 2 o 3 años después de su llegada a México, o sea, bastante rápido. Sí, fue un flechazo. Fue un flechazo. Sí. Y bueno, algo que me gustaría mencionar es que en este taller no nada más está como miembro integrante del taller mujer Mariana Jambolsky, sino que hay otras grabadoras bastante importantes. Una de ellas es Elizabeth Catlett, Ajá, sí. que también es americana, afroamericana de origen, y que también se va a naturalizar mexicana después de su adhesión al taller de gráfica popular. Bueno, es que México ya llevaba desde los años 20 siendo un país destino para todo aquel que tenía diferentes formas de pensar o de actuar en países. Fue refugio de cantidad de mentes maravillosas. Por eso decía también un poco que ella es heredera de esa tradición de... Bueno, Tina Modotti llegó igual, fue un poco de visita con Weston y allí se quedó. Bueno, después de darse unas cuantas vueltas por Europa durante la guerra y demás. Bueno, ella estuvo en el taller de grabado durante más o menos 15 años, ¿no? Y tengo entendido que recibió como un trabajo que le pidieron que hiciera, documentara un poco lo que estaba pasando en el taller de la gráfica, hiciera algún retrato y demás, y tomó alguna clase con Lola Álvarez Bravo, que fue gran influencia en su vida también. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, el taller de gráfica popular tuvo una dirección. Los fundadores son Pablo Higgins y Leopoldo Méndez, pero también una de las personas que se encargó de hacer una editorial, Sí. llamó La Estampa, y que iba íntimamente vinculada con el taller de gráfica popular, fue Hannes Meyer. Ajá. Quien fue uno de los últimos directores de la Bauhaus. Gran amigo de Tina Modotti también. Sí, sí. Y él parece que le pide a Mariana una foto del grupo, ¿no? Pero como lo dices, su trabajo en la fotografía es paralelo. Ella sale al campo con los integrantes del taller y salen al campo porque una de las fuentes de inspiración de todos estos miembros es el México indígena. Sí. Y entonces ellos llevan sus cuadernos de apuntes para hacer estos esquices. Y a Mariana hay la leyenda que a ella le costaba un poco más de trabajo, no era tan rápida para terminar los apuntes. Y como estaba tomando cursos de fotografía paralelamente con Lola Álvarez Bravo en la Academia de San Carlos, pues sacaba de manera discreta su cámara, no escondida, sino de manera discreta, y sus apuntes eran fotográficos.
Entonces va haciendo un camino que es entre la gráfica y la fotografía, y después primará la fotografía. Sí, bueno, es verdad que a nivel técnico, en la fotografía se ve su trayectoria y su buen hacer como estampadora, como grabadora. Sabe leer muy bien la luz, sabe jugar con la luz, sabe, bueno, por eso también yo he decidido llamar a la exposición Siluetas de Luz, porque en todo su trabajo, aparte de que se ayuda del blanco, muchos de sus personajes van vestidos de blanco, sabe, a la hora de componer, está viendo la luz que recae sobre sus personajes o la arquitectura, lo mismo, o esas plantas que fotografía, y los recorta, que en el grabado, sobre todo el grabado de madera, es lo que el tallar la madera y sacar la imagen, ¿no? Es un poco paralelo con la fotografía, ¿no? Es de en el grabado uno saca un dibujo de una superficie, sí, y ahí está lo mismo que en la fotografía, hay el negativo y el positivo. correcto, sí, sí. Y también cuando mencionas la luz, bueno, hablaba justo antier con mi padre, y decía, es que la luz en México era muy distinta. Y la luz en México, cuando uno va a Europa, y cuando uno regresa a México, la luz es sorprendente, ¿no? Sí. Hay una fascinación. Cuando ella describe el abrir su ventana y el estar impactada por esta explosión de color, tiene mucho que ver con la luz y con la latitud, obviamente. Sí. Sí, bueno, yo lo viví como fotógrafa y también trabajo en la fotografía, y recuerdo mi primer viaje a México cuando quise poner los pies en el mundo del color, porque yo todo, blanco y negro es lo mejor y demás, todas esas cosas. Y me costó entender la luz y cómo iba a responder el negativo, incluso yo a la luz y al color, que desde luego la Ciudad de México, que era donde yo estaba, era una explosión de color entre las bugambillas, las fachadas de los edificios, increíble. Y volví a donde yo vivía a revelar esos rollos y me sorprendió lo que vi, y no era todo producto de que yo lo había hecho, sino es lo que estaba allí y que solamente tenía que coger. Pero bueno, Que inclusive Mariana también hizo color, es menos conocido. sí, Tal vez ella no lo valoró tanto como el blanco y negro, porque también es una época en la cual en los años 70 esta fotografía considerada artística o que era más bien vista en el medio intelectual era la fotografía en blanco y negro. Pero sí, su color es interesante. sí, su color, yo he visto un poco de su color y sí, que realmente es interesante, pero dada también la temática y la forma en la que ella se acerca a sus personajes, tan discreta, tan respetuosa, fíjate que a mí el color me hubiera estorbado un poco, pero bueno, no sé, tengo que ver más. También puede ser que yo siga más enamorada todavía del blanco y negro que del color a todos los niveles, pero bueno. Eh, de Yo eso creo quería que hablar. tienes mucha razón en este acercamiento hacia sus individuos y como ella lo cuenta, tal vez el color hubiera sido más, más ruidoso, más... Como que distrae un poco cuando uno está viendo yo qué sé, cualquier imagen, la de la caricia, esa madre con abrazando a ese niño, y eso es todo luz y sentimiento ahí. No necesito más aderezos, pero bueno, quería hablar también un poco de, sí, de la forma en la que se acerca ella a sus personajes, como digo, siempre tan respetuosa, siempre con
los ojos. Bueno, ella decía, si eres pintor, escultor, fotógrafo, grabador, lo que sea, tienes que tener los ojos abiertos y sentir para poder crear algo. Y ella no era partidaria, yo creo, del momento definitivo, del instante definitivo, que fotógrafos como Cartier-Bresson decían que había que esperar a ese momento y disparar. Ella no, ella, de hecho, yo creo que ha comentado más de una vez que hay muchas fotografías que no ha hecho porque estaba entretenida en el sentir de lo que estaba pasando delante de su cámara. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ella y Graciela Iturbide tienen esta manera de integrarse a las comunidades, ¿no? Hay un instituto en México que se llamó el Instituto Nacional Indigenista, el INI, que utilizó la fotografía y que envió a muchos fotógrafos a fotografiar comunidades indígenas. Graciela y Mariana, ambas fotografiaron la comunidad Mazahua, y ambas se adentraron dentro de las casas. Ellas hablan de una convivencia. Y como lo decías, Mariana era muy respetuosa en su manera de integrarse, de respetar la intimidad que pasa dentro de una casa, dentro de una familia. Y ella dice que lo voy a citar, dice, muchas veces siento que las mejores fotos son las que no he tomado. Deseo capturar una expresión, pero a la vez me siento una intrusa. Por eso establezco una relación y solo cuando en una casa campesina comprenden lo que intento y me dan el permiso, empiezo a trabajar a gusto. No puede pisotearse la vida más íntima y si resulta difícil presenciar emociones que la gente tiene, todo el derecho de reservar para sí me es imposible fotografiarlas. Sí, es lo que yo siento cuando veo su trabajo. Veo que para ella lo más importante es preservar ese momento, pero siempre con la dignidad del que está siendo retratado. Fotografía el interior de la persona, pero a la vez de su propio interior, lo que ella está sintiendo como observadora de lo que tiene delante. Para mí eso es increíble y no mucha gente, no muchos fotógrafos son o somos capaces de hacer eso, porque, bueno, cada uno tiene su estilo y demás y es algo difícil. Y para ella era tan importante darle voz a estas personas, a estos indígenas, también documentar ese México que estaba desapareciendo. Su trabajo se nutre del mundo campesino, pero no con intenciones de que cambiara el mundo campesino en el sentido de modernizarlo, sino de preservarlo. Y gracias a ella tenemos un archivo increíble de una importancia etnográfica y antropológica Claro. importantísimo. Bueno, estos pueblos indígenas que fueron pisoteados, que la colonia, la colonización trató de desaparecer y que después de la revolución hay este intento por preservarlos, por salvarlos, que es una de las luchas revolucionarias mexicanas. La revolución mexicana es una revolución campesina. Y eso es lo que atrae tanto a Tina Modotti, a Edward Weston, a Paul Strand. A México en los años, después de la revolución, en los años 20, se volverá un poco el epicentro cultural, porque todos los artistas que estaban comprometidos con los partidos comunistas alrededor del mundo observan a México como el país de la revolución lograda. Y cuando yo veo estas imágenes de Tina Modotti, que son un poco las mismas que las de Mariana, la madre, los temas se repiten. Paul Strand tiene
hizo este portafolio que se llama The Mexican Portfolio. Ujú. Y uno observa a través de las impresiones bellísimas que hacen en este portafolio, que hay un silencio y que ese silencio va ligado al silencio que estos pueblos tuvieron que callar, ¿no? Durante siglos. Mm, Me gustaría, por ejemplo, mostrar una imagen, ¿no? Esta de la madre, Ah, maravillosa, sí. maravillosa. La fotografía de Mariana, que tiene completamente que ver con el campo, de hecho ella dirá ah, que, que a pesar de vivir en la ciudad, el tema de la ciudad nunca le atrajo. Entonces el campo, para mí personalmente, como mexicana, revela este silencio en el cual muchos de los pueblos indígenas estuvieron sumergidos durante siglos. Sí. Mm. Bueno, de hecho, hay una, ya que estábamos hablando de citas y eso, hay una frase que creo además que yo voy a utilizar para la exposición que dice algo así como, no es mi deseo crear un mundo, yo solo salgo para ver cómo se enfrentan otros a él. Y ella llega a esos pueblos Uh-huh. y ve su historia a través de su día a día y los preserva y los quiere cuidar sin imponerse. Es increíble. También estaba hablando, me estaba acordando también, no había una, en su forma de fotografiar, pues eso, se iba a estas comunidades y pasaba mucho tiempo con ellos y sacaba rollos y rollos de fotografía, algo que no le pasaba tanto en la ciudad, pero ya no en la ciudad de México, que sí, en la ciudad también era suya, pero cuando salía de México no era casi fotógrafa, ¿no? No, de hecho ella también dirá que en un viaje a Europa de algunos, un mes, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero un mes mínimo, fotografió solo un rollo y que al volver a México fotografió 4 en 2 horas, ¿no? Y decía es que en México hay vida, inclusive las cosas más kitsch como las flores de Mm. plástico tienen emoción. Sí, sí. Bueno, hablando de flores, yo la verdad, y esto no es por hacerte la pelota a ti porque eres mexicana, no he olido flores tan bien y tan intensas como las he olido en México. Tenéis una pasión por las flores, estos altares que se crean en las casas. Yo iba a muchas casas y en todas había una especie de altar o algo. Se bañaban los niños con pétalos de rosas. Bueno, esa pasión por las plantas, pero en concreto también por las flores, ella lo vivió y en muchas de sus fotografías hay, las flores están metidas de una forma directa o subliminal. ¿Qué me cuentas de su conexión con... Es que es imposible no tener esa conexión con la Con la vegetación. flora, con la Sí, vegetación. sí. Bueno, es que para todo extranjero que va a México, y ahora a mí también me pasa, llevo muchos años viviendo en Europa, pues me parece que las plantas tienen una expresión realmente atípica, ¿no? Cuando Mm. uno ve estos cactus, Bueno, este sí, libro pero está bueno, lleno de esa foto es maravillas, sí, maravillosa. sí, sí, sí. Cuando uno ve los cactus, que aparte pueden medir más que una persona, ¿no? Ah, pues yo creo que en la fotografía de Mariana, cuando hablas de esta impresión por las plantas, bueno, Que es que son esculturas por donde quieras que vas mirando. Vamos, tienes que estar medio muerto para no sentir. Es la sensibilidad y la fuerza de, madre sí, mía. por ejemplo, Sí. esa que se llama la columna salomónica, Así es es, una sí, imagen mítica, ¿no? Que se volvió completamente una firma de Mariana. sí, sí. Las fotos de los magueyes, de los cactus, y que
esta flora no solamente impresiona a los fotógrafos, sino a los pintores, a los arquitectos. A Juan O'Gorman, que es este arquitecto que va a crear la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, va a usar los cactus para hacer una cerca, ¿no? Sí. Y que también ella lo observa en las comunidades rurales. Sí. Ella va a hacer un libro muy, muy hermoso que se llama La Casa que Canta. Y la Casa que Canta es una oda a la arquitectura, que no tiene arquitectos, ingenieros, que son las casas de adobe, los techos de palma. El adobe es un material que se usa mucho en las comunidades campesinas porque guarda el calor, pero también, sí, guarda el calor. Y es la idea de ese libro surge porque en estos viajes con el taller de gráfica popular hay un artista que se llama Jean Charlotte. Qué maravillas son. Quizás, bueno. Las escuelas. Sí, maravilloso. Sí. Jean Charlotte, quien también es amigo de Tina Modotti y de Edward Weston, sí, hace un libro que es todo lo que se pasa adentro de una casa campesina. Y entonces el libro de Mariana, que son estas fotografías de la arquitectura, que yo no sé por qué se le llama vernácula, pero la arquitectura vernácula le vamos a llamar, es precisamente esto. Y lo hace de una manera que dignifica completamente la arquitectura. No hay un morbo, no hay una manera de tratar de reírse, no, para nada, es algo. No, lo enaltece, lo valora. Sí, 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 sí. No, es que, bueno, yo he visto algunas de estas construcciones en directo y es que, bueno, mira qué techo. Mira, Claro. Maravilloso. Bueno, sí, sí, sí. Sí, Ese libro debería de reeditarse porque, por ejemplo, hay otro artista, fotógrafo, escritor muy importante para nosotros en México que se llama Juan Rulfo. Sí, y Juan Rulfo, que también trabaja como antropólogo en las comunidades indígenas, se va a poner a fotografiar estas bardas, ¿no? Hay una imagen que se llama Va y Viene, que es una barda de adobe que parece una serpiente, entonces no se sabe si va o viene. Sí, sí, es verdad, el trabajo fotográfico de Juan Rulfo no se conoce mucho, pero es también impactante. Yo creo que en España hubo una exposición hace unos años sobre su trabajo, pero bueno, por suerte conocemos su obra literaria, pero el trabajo fotográfico no tanto, pero me alegro que lo haya sacado a colación porque realmente es también una maravilla. Mira, es que estoy viendo esto. Sí. Dentro, en un interior de una casa. Pieza claro, maravillosa. Que en materia de diseño es maravilloso, es actual, es contemporáneo. Total, total, total. La sencillez sublime, es maravilloso. Sí, sí. Que son un poco esculturales, ¿no? Estas plantas. Estas cosas que hacéis con las flores, estos trenzados, estas alfombras de flores, todo. Es que hablar de artesanía en México no se limita solamente a piezas de loza, es que sois artistas manuales con todo aquello que por ejemplo, tocáis. No sé si sea muy visible. Sí. Que se llama adornos. Sí. Son todos estos objetos trenzados con palmas súper finas. Sí. Se vuelven
realmente objetos como pequeñas esculturas de grandes maestros. Cuando hablo de silencios, también, por ejemplo, esta foto, Sí, en la cual solamente es un detalle, pero no necesita más. Es majestuosa. Pero también ella fotografía estas imágenes de la persona que siempre está mendigando afuera de una iglesia y que en realidad la imagen quiere decir muchísimo más. Paul Strand va a ser la misma, hizo la misma imagen. sí, 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 sí. Maravilloso. Que es como el subyugo de todos estos pueblos, Sí. estas comunidades. Ella es muy observadora con esta mezcla que hay entre el mundo, llamarle de alguna forma, pagano y el mundo cristiano. Y yo en algunas veo cierto sentido del humor. No es que ella se posicione crítica a favor de una o de otra. De hecho, ella era, se supone, de ascendencia judía, pero iba más allá de cualquier creencia religiosa. Yo creo que ella lo que cree es en lo humano. Pero yo veo cierto humor en algunas de las fotografías en las que el tema católico pues se ve un poco reflejado en ese mundo indígena al que quieren a lo mejor imponer, pero que los indígenas el mundo, el pueblo indígena, abraza ese catolicismo y lo interpreta desde su cultura. Creo que tenemos en la exposición una fotografía que es un crucifijo y le han puesto un corazón de rosas con esa artesanía que vosotros hacéis, un arte maravilloso. Algo que es increíble, están expresando un amor hacia Cristo, pero Uh-huh. aquí yo no he visto ese tratamiento tan amor, ¿sabes? Efusivo, bonito, no sé. Claro, y es que no hay que olvidar que todas estas comunidades, a pesar de haber sido endoctrinadas al catolicismo, guardan sus dioses prehispánicos. ¿No? Um, en México, justo Tina Modotti ilustró un libro que se llama Ídolos tras los altares. Sí, que Y que me encanta. inclusive yo veía un documental hace poco que hay una comunidad en Chiapas que ahora en vez de usar agua para hacer su bebida De siempre, religiosa, sí. usan Coca-Cola. Entonces, es muy presente todas estas influencias que han violentado a las comunidades indígenas. Introduciendo en los libros de texto de las escuelas arte mexicano, también algo de arte europeo y todo eso, pero hizo una gran labor como editora. No, Sí, se llama la Secretaría de Educación Pública, que es una institución creada después de la Revolución Mexicana, en la cual se reparten libros de texto para todas las escuelas primarias. Entonces, Mariana dirigió una serie de cuentos infantiles que se llamó Colibrí. Y estos libros, bueno, eran repartidos en toda la República, pero también esta idea por la enseñanza, que es uno de los logros de la revolución, que será que la escuela y la escolarización de los niños sea obligatoria y gratuita, así como los libros que reparte la SEP. Es muy visible también en su obra fotográfica. Están estas imágenes de niñas mazahuas aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir. Y, y bueno, pues es una de las luchas de todos estos artistas, no nada más
Mariana, sino de Diego Rivera, de todo el muralismo. Sí, Por ejemplo, todas las instituciones de educación pública que tienen sede en la Ciudad de México van a estar pintadas, decoradas sí, por Diego Rivera y por todos por los los artistas. muralistas, sí, 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 sí. Sí, es verdad, y en muchos de los murales, bueno, y fotografías que yo he visto que tanto Tina Modotti como Lola Álvarez Bravo hicieron de estos murales, hay muchas escenas en las que se ve a niños con libros o aprendiendo a leer o en actitud mm, didáctica, académica. Y Mariana activamente se preocupó como editora de que esto se siguiera promoviendo. Sí. También fue ilustradora, ¿no? Ilustró para periódicos y para eh, anales del Ministerio de Comunicación mexicano, tengo entendido, ¿no? Sí, y ella junto con estas, bueno, este es mi punto de vista, ella junto con todas estas grabadoras que integraron el taller de gráfica popular, me imagino que hicieron una gran obra gráfica. Ah, y desgraciadamente ah, no se conoce, y no se conoce porque inclusive en la época del taller de gráfica popular, cuando se edita un libro que se llama El Libro Negro, Sí. solo aparecen sus nombres, no aparecen sus obras. No me digas. Sí, lo cual es, Tan negras eran las obras, tanto tenían que criticar. pues no, más bien es todo una hablaba, por ejemplo, el otro día con un amigo y me dice, bueno, es que en el Gombrich no aparece ninguna mujer. Bueno, para empezar, sí, sí, sí. Entonces, a pesar de que eran muy comprometidas y ellos, según me imagino que se han de haber creído muy vanguardistas en integrar varias mujeres, no hay ninguna reproducción de Mariana ni de Catlet. Bastante es que le pusieron los nombres y ya. Sí, sí, sí. Bueno, y enamorada mexicana como era, sé que también promovía mucho el mundo de la artesanía y el arte folk. De hecho, se sabe que era una coleccionista de juguetes y de arte folk Folclórico. mexicano, sí. Y que también es presente en su obra. Ah, sí, es muy presente. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que nos dijeras cuál es una de tus imágenes Uf, preferidas de la exposición. bueno, Tú me hablabas de esta, desgraciadamente no está. esa no la vamos a poner, la Huipil de tapar, no, no la podemos poner. Esa me encanta, pero es realmente difícil para mí escoger porque todas me emocionan, todas a todas me gustaría haberlas hecho yo, sinceramente. No, no por el hecho de hacerlas, sino también por el hecho de, como ella decía, de haberlas vivido. Si lo Claro, has vivido, si lo has fotografiado, lo has vivido. Y esas experiencias, yo cuando miro las fotografías y conozco un poquito algunas de las zonas donde ella ha estado, pues me vienen imágenes de lo que yo he vivido y veo este trabajo y me puedo imaginar un poquito de lo que ella vivió en estos momentos en el que estaba tomando las fotografías. Pero es que es muy, muy complicado para mí bueno, son pronunciarme por una. instantes, ¿Eh? en la fotografía son instantes que la vida
sí, que la vida te regala y que si estás lista para disparar al mismo tiempo, bueno, sí, te quedan. sí, Cuando hablabas de este humor en las fotografías de Mariana y sobre todo en el humor de la religión, acabo de encontrar esta foto que se llama Monaguillo. sí. Es fantástica. Esta la vamos a tener en la muestra, sí, cuéntame. Es maravillosa. Maravillosa, sí. Ah, pues es este niño aburrido que dice, como, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Está como diciendo, "Ah, qué Estoy, sí, cansado, qué fastidioso, yo sí, mejor sí, me voy sí, a... sí. Y sale de la oscuridad y está, y ves, es una de las imágenes que también habla de estas siluetas de luz, ¿no? Pero ya no solamente como algo, la luz física, sino este niño que sale de Bueno, y que sitio era oscuro. lo que decíamos, que Mariana privilegia a estos blancos, ¿no? Sí, Sus blancos son muy importantes. También hay que tener en cuenta la manera en la que ella ve su sujeto, su tema que va a fotografiar. Ella no fotografía a partir del ojo, sino a no, partir del pecho. total. Sí, sí, Y sí. entonces me parece que la cámara que usabas era una Rolly Record, Sí, sí, entonces es como una Rolleiflex que va a partir de acá, el punto de vista sí, que toma aquí, y sí, que el formato es cuadrado. sí, También hará 35 milímetros, pero eso me parece importante, que hay dos maneras de ver, desde el ojo y desde el pecho. sí. Y desde el pecho directamente aquí, sintiéndolo directamente. Sí. Mira, a mí una de las, cuando hablaba antes del humor, también hay una fotografía que vamos a tener en la exposición que se llama Gallina Bendita, que como se ve a una persona joven, una mujer que está ahí abrazando a una gallina. No sé cuál es la historia detrás, me la puedo imaginar, pero esta es de una ternura y a la vez a mí me hace sonreír ese momento. Claro, y hay, bueno, esta es una fotografía de Graciela que tengo en mente de un niño que está abrazando también a su pollo, ¿no? Sí, sí. Y que también da mucha alegría, que son Sí, porque es esta también, esta conexión con la naturaleza de una forma, valga la redundancia, natural, de la que estamos tan alejados. Ahora, por lo menos, yo así lo siento en la urbe. Es realmente increíble que esto existiera y sigue existiendo, estoy segura, en muchos sitios, y que debemos ayudar a que estas personas sigan viviendo con dignidad y preservar, o a lo mejor lo que necesitamos es nosotros volver un poco más a la naturaleza. yo creo Sí, sí, sí. Y, que hay estos instantes de ternura en lo que me cuentas y en lo que sí, yo he visto ahora hace poco en la exposición de Graciela con este niño que abraza a su pollo, sí, son instantes de ternura, de los cuales nos deberíamos tal vez nosotros aprender, ¿no? totalmente, sí, sí, Y sí, que ese sí, también es el legado del artista. El sí, artista cuando fotografía una emoción y cuando esa emoción nos llega, sí. es algo muy valioso. Sí, sí, cuando el artista consigue eso, sabe que, bueno, es lo que dice Mariana, yo fotografío lo que he vivido y si lo ha vivido lo transmite. Sí, sí, sí. Y esta Hay, manera de poderse impresionar también, de poderse impresionar ante una planta, ante una caricia, cosas que a veces uno desde la urbe da por hecho porque no son importantes. sí,
porque estamos esperando no sé qué, el instante oportuno, pero no existe. Hay una fotografía que me hace también mucha gracia, sobre todo porque, bueno, a mí me gusta mucho montar en bicicleta, y es la de el danzante con la bicicleta. Ujú. Es, hay dos mundos que se mezclan y que conviven muy bien, y más de dos mundos, pero bueno, el danzante va con un sombrero tan grande, tan bonito, elaborado. El sombrero tiene flores o unas cosas ahí, una elaboración increíble. Es algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo el trabajo que hay detrás, y luego la bicicleta. Bueno, me gusta mucho esa fotografía. No sé si es una de mis favoritas, pero realmente me gusta mucho esta A imagen. mí también me gusta Mm, mucho esa foto. mm. Pues en general, cuando uno ve la obra de Mariana es muy completa. No, es muy vasta. Ahora parece ser que son más de 60.000 negativos Sí, los que conforman su archivo sí, y que ahora está muy bien resguardado en una universidad que se llama la Universidad Iberoamericana. Y que va a ser estudiado y que me parece que el trabajo que hay de fondo desde ahora, ha habido ya la publicación de 2 libros, parece ser que se van a estudiar todos sus negativos a color y algo escuchaba de todo este conjunto, es que sí, los temas que privilegia Mariana es la infancia, sí, la maternidad, la arquitectura, sí, ahora el color lo están estudiando y me quisiera yo nada más decir algo que tal vez es obvio. Ella toma sus clases de fotografía con Lola Álvarez Bravo, quien es una mm, gran retratista de personajes célebres de la cultura mexicana, sí, pero esta mirada por el retrato, Mariana la emplea en las comunidades. sí, Me parece que obviamente, como lo has mencionado, también viene de una escuela en la cual si uno considera que el punto cero de la vanguardia fotográfica es la llegada de Tina Modotti y de Eduardo West en 1923, a eso se le suman la llegada de Paul Strand, la mirada de Lola Álvarez Bravo, de Manuel Álvarez Bravo, que eran ya gigantes de la fotografía en la época en la que Mariana empieza realmente a usar la foto, ¿no? Eran figuras bastante conocidas y célebres, tal vez no de la misma manera en México que en Europa. ujú, Manuel Álvarez Bravo ya exponía en Estados Unidos, en Nueva York, en la galería de Julian Levy. sí, Pero yo creo que ella absorbe muy bien esta influencia sin dejarse influenciar completamente, sí. adquiriendo ella también su propio estilo y su Y lo propio tiene, trabajo de campo sí, yendo al campo. sí, sí. Y lo tiene, lo tiene. Bueno, pues sí, como dices, su legado creo que supera las 60.000 obras. Desde luego, hay un trabajo increíble ahí para hacer, para ir no ya catalogando, pero sí sacando un poco a la luz todo lo que ella nos dejó. Sé que está el trabajo de Mariana, es parte de colecciones públicas y privadas a nivel internacional, y, y que, bueno, creo que el Comité Mexicano de la Memoria del Mundo de había pedido que su legado, su archivo, fuera parte de la UNESCO, para que estudiosos, etnólogos, antropólogos, de todo, sociólogos, pudieran acceder a él para sus estudios, y luego también para que los humanos de a pie podamos poder ver, disfrutar, aprender de su trabajo. Y que yo creo que el archivo reserva muchas sorpresas, ¿no? Hace
hace ya varios años yo traté de acercarme a la fundación Mariana Jampolsky y me pareció muy loable el hecho de que no quisieran vender ninguna impresión. Entonces, me da mucho gusto que el archivo haya quedado en manos de la Universidad Iberoamericana, que vaya a ser estudiado. Me parece que eso es vital Sí. para el conocimiento de la obra de un artista, y un artista que trabajó durante décadas y que seguramente nos reserva muchas sorpresas. Así es. Bueno, pues aquí en la muestra tendremos como unas 42 imágenes en la que espero que todos los que se pasen a verla descubran un poquito del mundo tan profundo y tan vivido de su amado México. Y que bueno, es México, pero yo también tengo que decir que muchas de las imágenes se pueden interpretar en un entorno español, un entorno sea cual sea, porque sobre todo son retratos del sentimiento humano. Y por eso solamente creo que es una de las cosas por las que merece la pena sacar este tipo de trabajos a la luz, para que nos sirvan un poco de anclaje de lo que somos y del sentir humano. Claro. Pues con muchas ganas de visitar la exposición. Y estamos encantadas, la verdad emocionadas, y debo decir también que bueno, hay gente que protege su legado también fuera de México, y las fotografías vienen de una colección privada de Nueva York, de Throckmorton, y el Museo de Denver nos ha ofrecido también algunas de las imágenes que están en la exposición. Con mucho cariño y muy ilusionados de que podamos pues eso, compartir el mundo de Mariana aquí en España. Qué maravilla. Aparte, la colección de Throckmorton es una de las mejores colecciones de fotografía mexicana y latinoamericana, entonces qué privilegio. Pues sí, la verdad es que estoy muy agradecidos a su apoyo, y también yo les tengo un gran respeto por todo lo que hacen por la cultura latinoamericana en la ciudad de Nueva York. Pues nada, Tania, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, espero. Escápate a la exposición. Ojalá, sí, me daría mucho gusto. Ya tengo las fechas.